Quiero extender el tema al Chino. Te veo muy serio, Chino. ¿Es una buena noticia esta, en efecto, o no? Sí, por supuesto, todo lo que signifique fortalecer el salario de los trabajadores es una buena noticia. Después podemos discutir el contexto, si es la oportunidad, si hay oportunismo, si es electoral, si es la campaña. ¿Es una oportunidad o es oportunismo para vos? Yo creo que es una crisis que vive Argentina tan compleja que todo lo que sea una ayuda me parece que debe ser bienvenida. Nos tiramos de palomita. Hoy Massa tiene un doble comando. Es ministro de Economía, un Ministerio de Economía empoderado, porque cuando él asumió se sumó Agricultura y Producción, es decir, es un superministerio de Economía, con un ascendiente muy importante sobre otras áreas, como AFIP, como Banco Central, Aduana, etcétera, y paralelamente es candidato. En un país donde tenemos una inflación, que se va a conocer dentro de 48 horas, que va a ser más alta que la del mes pasado, más allá que yo consultando informalmente, vos debés tener más información con algunos comerciantes, empresarios, supermercadistas, hay como un freno de la inflación y hay incluso algún producto ha retrocedido muy poquito, pero no ha aumentado. En este mes sí. Salvo alguna excepción de alguna marca, primera marca de gaseosa, la voy a decir, Coca-Cola, que sí aumentó el 10%. Pero los alimentos en la ciudad, por ejemplo, estaban en un 12, 12,5. Es el dato de agosto. Entonces es el de septiembre. No, que comentó esta semana. Claro. Estos datos indican que toda medida que se tome es bienvenida, pero él está al mando de un barco que tenemos que tratar de llegar al 10 de diciembre flotando con todos adentro al puerto. El puerto es la entrega del gobierno. Asumirá Massa de presidente, asumirá alguien de la oposición, lo va a determinar nuestra ciudadanía, nuestro pueblo, en octubre y posiblemente en noviembre. Mientras tanto, lo que estamos haciendo es arreglar la vela, enderezar el timón, no es el presidente Massa. Si lo votamos, yo creo que hay que votarlo, porque es el que tiene más valor, que tiene más audacia, que entiende más la crisis, que está hablando de la realidad, no de cuestiones teóricas como habla Patricia Bullrich o habla Milei, que después se pelean entre ellos, etcétera, etcétera. Vamos a poder diseñar un plan donde toda esta discusión de qué es un impuesto progresivo, cuál no es progresivo, pensando en 4 años para adelante, vamos a poder planificar un país distinto. Yo apuesto a que entremos en una normalidad donde obviamente hay una inflación a la baja, una pobreza a la baja y por supuesto que el salario te llegue hasta el día 30. ¿Se puede hacer de un día para otro? No. Lo que tampoco se puede hacer de acá a 20 años, porque no llega a nuestro pueblo. Y hoy leía, o ayer, una declaración de un sector importante de los empresarios, donde dice, bueno, informalmente, cuando tiremos la pirinola, todos tienen que poner. No, todos no tienen que poner. Nuestro pueblo ya no tiene que poner más, ya puso mucho, se hizo un gran sacrificio. Lo que tienen que poner son los grupos económicos, la élite, también aquellos sectores de la política. Yo soy funcionario, a mí me toca el impuesto aunque no gane ese monto, y está bien. Quienes cumplimos una función pública de la jefatura de gabinete. Exacto, de cierta relevancia, tenemos que hacer, no solamente decir, sino hacer. Ahora, y parecer. Te sumo un dato, Au, sobre eso. Ahí... Pero es positivo, claro que es positivo. Nuestro compañero Gabriel Suet dice en Twitter, diputados, senadores y secretarios de Estado para arriba están incluidos en... O sea, van a seguir pagando, aunque no lleguen a las ganancias. Yo te digo, yo soy lleguen al valor. Secretario de Estado, tengo que pagar y me parece bien, es correcto. Sí, porque ahí... Lo que también quiero agregar, y termino, que hay otro sector de la sociedad, que son cerca de 7 millones de trabajadores informales, que también estamos discutiendo. Sé que Sergio Massa y su equipo están trabajando, cada uno tenemos ideas, lo va a resolver él con toda la información y todas las ideas que aportemos. Hay que darle una respuesta, porque eso no encaja en ningún tipo de ayuda, porque no están ni en muchos programas sociales, ni ganan, por supuesto, una cifra importante. Son informales y son los más castigados. Estoy en condiciones de adelantar que es muy probable que haya, antes del miércoles, que es el día fatídico de la inflación de agosto, alguna medida para monotributistas y autónomos que son, en parte, no son todo el universo de los que no recibieron ayuda, pero sí algunos de los que estaban reclamando esto, porque recordemos que cuando se hizo el IFE, este ingreso por única vez, se anotaron 9 millones de personas. Es decir, acá... 12. 12 millones terminaron. Pagamos casi 11. Ahí está. Así que es muy probable que en transcurso de mañana o pasado haya alguna definición con monotributistas. Nada para los informales. Bueno, a ver, esas son decisiones que se van dando cuando vos diste el bono, cuando vos das jubilado, cuando vos das... O sea, va a haber una ayuda para los informales. Se está discutiendo las características
también Lo ajustando... digo pensando en el voto de los que votaron a Milei, que muchos de ellos No, son trabajadores. primero nosotros tenemos la obligación con los 47 millones de argentinos, que sabemos que no todos votan, por un tema, los pibes y un montón de gente no vota, y de los que votan muchos no nos van a votar. Pero nosotros tenemos que gobernar para todos. Y obviamente estamos pensando en el marco electoral, sí, pero lo que estamos pensando es cómo llegamos con la mayor racionalidad y responsabilidad el 10 de diciembre. Tenemos que llegar ordenados, tenemos que llegar gobernando para todos, tenemos que llegar haciendo. Porque lo que no podemos es, más allá de que queremos ganar las elecciones, poner en riesgo la fortaleza del sistema democrático. Y para eso hay que tomar medidas para todos, aunque yo sepa que vos me vas a votar en contra, no importa. Porque todos los argentinos necesitan... Nosotros decimos, nuestro gobierno sufrió la pandemia. Sí, el pueblo argentino también la sufrió. Claro. Nuestro gobierno sufrió la guerra. Sí, también la sufrió, las consecuencias las sufrió el pueblo argentino. La deuda con el fondo la tenemos La todos. sequía, obviamente, que le faltan 20 millones a los recursos del gobierno. Pero lo sufre el pueblo argentino, con lo cual nuestra tarea tiene que ser gobernar para los argentinos. Se da en el proceso electoral, no lo podemos, se dio así. Pero si nosotros no entendemos qué tenemos que hacer pensando en los argentinos, difícilmente tengamos alguna chance electoral. Facundo. Lo otro viene como consecuencia. Si lo hacemos al revés, la gente no es tonta. Vos podés ayudar, pero sabe, entiende entre líneas, claramente. Facundo, ¿esto posiciona de una manera un poco más segura a Sergio Massa en el balotaje? Ahí coincido con el chino, es una medida de gobierno. Si vamos a ver el punto de vista electoral de la medida, creo que tiene tres objetivos. Una, está destinada al sector formalizado trabajador, que es la base política del peronismo y de Unión por la Patria. El segundo punto es que abre la discusión en torno, bueno, hasta dónde llega el Estado en materia impositiva. Lo que está haciendo es que un impuesto no alcance a toda la masa trabajadora, sino solo a una porción específica. La masa caudalada. Sí. Exactamente. Entonces ahí hay una discusión hay mucha discusión en torno al liberalismo y a dónde tiene que llegar el Estado y hasta dónde tiene que llegar el Estado. Y acá el Estado se está corriendo de alguna manera porque hay un impuesto que deja de recaudar. Y el tercer punto creo que cambia el eje de la discusión de las últimas 2 semanas, que estuvimos discutiendo factibilidad de dolarizar la economía argentina. Y el gobierno lo que está haciendo ahora es proponiendo otra agenda de discusión, que es efectivamente... ¿El peso alcance? Que el peso alcance. Bueno, yo recién cuando veía el cuadro que explicaba Leandro, la cuenta da justo lo que se devaluó después de las elecciones de las PAS, es el 20%. Entonces hay ahí algún esquema compensatorio, no con un aumento salarial, sino con un impuesto que no pagas. Lo digo en términos de aumento, aunque esto es un descuento tributario, pero el aumento no es aumento. El aumento te alcanza te cubre lo que habías dejado de poder comprar hace unas semanas. Bueno, pero vos tenés la paritaria aparte, digamos. Esto es una cosa Bueno, sí, no importa. que nadie se Al esperaba. margen de las paritarias. Ay, bueno. Que también generó Antes mucha de la discusión. devaluación teníamos este ingreso no devaluado, post-devaluación quedamos un poco más abajo, entonces ahora nos vienen a equiparar a lo que estábamos el 13 de agosto para atrás. Y acompaña las medidas que se anunciaron hace 2 domingos también, en donde hubo determinadas medidas que tomó el gobierno de incentivo económico. Y lo que está haciendo ahora es una más que básicamente un impuesto que uno venía pagando, ahora o no lo deja pagar o pagaría menos en ese caso. Entonces te queda más plata en el bolsillo. Pero, perdón. Que las paritarias, y con esto te dejo, vienen a compensar la inflación. Es decir, ahí en efecto el aumento no es aumento. El aumento viene a compensar lo que te subió todo. Es decir, te suben lo que tu sindicato discuta y consiga para que vos puedas seguir comprando la misma cantidad de ítems o la misma calidad de comida. El aumento no es aumento. En resumen. Sí, Marian. No, Facundo, te quería preguntar, porque esta exhibición del impuesto a las ganancias es para una... Y la mayoría de los trabajadores asalariados siguen con el poder adquisitivo destruido. Yo no siento bronca, perdón, Mario, yo no te quiero contradecir, pero no siento bronca, no sé. No hablaba por vos. No, Igual. Bueno, a ver, en todo momento de crisis, en cualquier país, siempre se genera una tensión entre los trabajadores del sector formalizado y los de... No, estoy hablando de los formalizados. Por eso, no de los no formalizados. O sea, del sector formalizado, ahí Sí. se hago la pregunta. Bueno, a ver, es una medida que acompaña las anteriores. Creo que ahora también hay que esperar al anuncio que dijeron que va a haber el miércoles respecto del sector informal. Pero en términos del sector formalizado, que
el piso se eleve tanto, y también venía pensando mientras hablaba Leandro, cuando había aumentos de salario para acompañar la inflación, generalmente no se tocaba el piso. Entonces pasaba que vos no pagabas impuesto a la ganancia y pasabas a pagar impuesto a la ganancia y el piso no se movía. Hasta que en algún momento empezó a moverse. Si se movía poco, no se movía en línea con los aumentos salariales. Con lo cual había gente que entraba en impuesto a la ganancia, pero cuando después se corría el piso, mayor cantidad quedaba adentro. Ahora lo que hicieron fue el piso correrlo bastante. Pero Massa no para sabe arriba. cuál es perdón, Chino, a ver, no sabe cuánto es un sueldo promedio. No tiene ni idea. Primero sabe. Sí, Segundo, hay un tema que nosotros creo que no comunicamos bien. Yo les sugiero que inviten a alguien del Ministerio de Trabajo, pues es impresionante la cantidad de paritarias que se está cerrando diariamente y que a veces quienes integramos el gobierno no lo sabemos. Yo estuve hace dos semanas con la ministra de Trabajo y me dijo, disculpame, esperé 15 minutos, bueno, me explicó por qué se había demorado y son todas reuniones paritaria, y hay un aumento. ¿Eso significa que todos los ingresos alcanzan? No, coincido con vos. La mayoría de los trabajadores ganan menos que los números que estamos hablando. Menos de la mitad. Sí, sí y no. Depende de los trabajadores. Digo, yo me llevé una gran sorpresa, por eso, para no ser impreciso, les sugiero que inviten a alguien del Ministerio de Trabajo. La invitamos a Kelly, Chino, no te puedo explicar la cantidad de veces, pero dice que es muy tarde. Estoy esperando que me cambien el horario del programa para que venga Kelly. Trabaja muchísimo, pero lo que te quiero decir, para ser concreto, hay muchas paritarias y permanentemente se está aumentando los salarios. Lo que también sabemos, porque serían los que nos ven saben que el salario muchas veces no alcanza, y estamos hablando de los formales, y coincido con eso, y se va a ir mejorando. Entendamos también, aunque no le interese hoy a la audiencia y hasta se pueda molestar, que hayamos perdido innumerable cantidad de puntos en el gobierno anterior. Veníamos recuperando. Esta situación nos coloca medio de una meseta, pero de a poquito se va recuperando. Pero lo que es cierto es que hay trabajo y en la informalidad, y muchos trabajadores de la formalidad no le alcanza. Por eso se están tomando medidas, pero insisto, no forma parte de un plan redondo como si hubiésemos asumido hace 10 días. Estamos en un momento de transición hasta el 10 de diciembre y si el pueblo nos acompaña va a haber un plan integral donde todo esto se va a ir ordenando gradualmente a la mayor velocidad posible, pero que tampoco es, porque si no sería demagogia o mentir, quédate tranquilo que lo resolvemos al toque, pero como igual, dice cualquier otro candidato. Una cosa que es importante entender. Si vos tenés 120% de inflación, el problema es la inflación, no la asistencia que el Estado te puede dar o no. Digamos, porque si a vos con 120% de inflación creciente te dan 10, mañana te dan 20, pasado te tienen que dar 50 y así para arriba. Esa discusión no existe. O sea, eso de decir, bueno, che, hay 7 millones de trabajadores formales que no tienen nada. No van a tener nada en el transcurso parejo para todos. O sea, porque el Estado no sale a repartir plata. ¿Qué va a repartirle 100 lucas a cada uno de los 7 millones de trabajadores que hay? O sea, no funciona así. Por eso digo, el problema es la inflación. Acá estamos discutiendo. Yo recuerdo siempre que la última marcha que le hicieron a Cristina Fernández de Kirchner en la CGT fue por el impuesto a las ganancias. Sí. Se llenó la Plaza de Mayo por un reclamo de impuesto a las ganancias. O sea, esto es significativo, más allá de que yo insisto, estoy a favor del impuesto, es poca gente, es muy significativo para esa gente. El otro tiene un problema con el impuesto inflacionario, que es otra cosa totalmente distinta. El reclamo del si salario no es ganancia, es histórico. Por eso, pero lo que digo es, una persona que gana 120.000 pesos y vos le das 20, ¿qué le resolvés? O sea, porque le das 20 una sola vez, no es que le das 20 todos los meses. O sea, si la inflación es de 120, ¿qué le resolvés? Va para hoy, el hambre para mañana. A ver, ¿y el Estado de dónde saca la plata para darle 20 o 30 a todos los del sector? Porque ese cálculo que dan de ganancia no tiene nada que ver con que el Estado saque plata propia y la ponga. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Yo insisto, a mí me parece bien esa idea de... Tener un 20% más en el bolsillo estabilizado en el tiempo te cambia un poco el esquema. Sí, pero no lo puedes estabilizar en el tiempo. O sea, porque eso es una paritaria para 7 millones de personas. Estamos hablando de un impuesto a la ganancia que la gente, un grupo enorme de ciudadanos va a dejar de tributar y esa guitita te queda en el bolsillo. Pero por supuesto, y se te inyecta de vuelta en la economía. Pero esto es una modificación del impuesto. Ustedes están diciendo que hay que darle a cada persona que tiene un trabajo informal plata en el bolsillo. ¿Quién dijo? No sé quién dijo eso. Pero están diciendo que a los informales no le dan nada. Yo digo y reafirmo que el Estado debe asistir a los millones de argentinos informales. Chino, si vos no resolvés el tema de la inflación. Pero son dos cosas. Está bien, yo te entiendo, pero... Yo no le puedo decir hoy a una persona informal, mira, quédate tranquila, porque cuando hablamos del tema de la inflación,
Eso No. lo digo, pero yo lo dije Ya eso. sé, yo te digo, pero hoy como Estado tenemos la obligación de atender a todos, sobre todo Bueno. a los más débiles. Está bien, Esta ahí me medida, que es ayudaste. muy importante y que todos la aplaudimos, sabemos que alcanza a una parte de la Ahí sociedad. me ayudaste. en Hay el otro concepto. sector también de trabajadores formales, como Más dice tu postergado. compañero, y otros que son informales, a quienes yo lo planteé. Yo tengo una idea, pero yo no soy ministro de Economía y a lo mejor mi idea no contempla un montón de variables que el ministro de Economía Sí, no, pero tiene. ¿qué sabe? ¿Se está Lo preparando concreto algo? que hay, sí, se está preparando. Va a haber y va a haber anuncios, anuncios creo, ¿no? para Que un salimos el fin sector, de semana. porque no alcanza con que es verdad que hay más recursos, que eso se va, entre comillas, derramar, Claro. pero eso es indirecto. Nosotros necesitamos ahora ayudar. De acá al 10 de diciembre tenemos que hacer todo el esfuerzo dentro de nuestras posibilidades. Los recursos Vamos que a tiene el Estado compartir las para ir palabras del- ayudando a todos los sectores de la población. Un fragmento de las palabras del ministro de Economía hoy en las inmediaciones de su espacio laboral, anunciando a la multitud la exención del impuesto. Un poco que haya pecado de optimista el ministro de Economía al decirle a la multitud: no salgan a comprar dólares en hordas, cómprense autos, porque van a dejar de tributar ganancias. Quiero decir Vamos, que sería Chino. muy bueno Se pasó, hizo una de más. escuchar lo que El se fuera del comenta aire, fuera del aire, porque es muy rico. Sí, no, a ver, Lo bueno, podemos porque decir en el somos, aire también, ¿eh? somos No, yo no quiero- en los cortes y cuando estamos en imágenes somos un poco más, ¿cómo decirles? Entonces impropios es la Hacemos palabra, esto. pero hacemos una... No, y está muy bien, pero oyendo a tu pregunta, Somos un poco más rigurosos yendo ahora a y tu nos pregunta. comportamos, pero la verdad es que uno dice, ¿quién me quiere? ¿Qué? Yo quiero decir, ¿Un auto? Porque perdón, no paga yendo ganancias. a tu pregunta, me Sí, parece dale. que a veces, no ustedes, hablo de nosotros, los dirigentes. Primero, esta crisis, la mayor responsabilidad es de nosotros los políticos, ¿está claro? Le podemos echar la culpa al otro, el que fue antes, después, pegó en el travesaño, pero los políticos tenemos que hacernos cargo. Y después Qué buena hay una autocrítica élite. que haces, no todos la hacen. Y hay una élite que se refería a tu compañero, que forma parte de grupos económicos. En los grupos económicos están también los medios de comunicación, los grandes formadores de precios, sector financiero, que hace 40 años que estamos en democracia no la pasa mal. Y quienes somos políticos en general, que hemos tenido, por suerte, el privilegio, la responsabilidad, todos juntos, de ocupar lugares importantes en el Estado, tampoco estábamos pasando la situación que pasa el común de la mujer o hombre que nos está mirando. Entonces tenemos que tener una doble responsabilidad y tratar de tener la mayor seriedad posible. Y más a lo que está haciendo. Asumió en una situación de mucha crisis, tratando de, repito, en su doble rol de candidato y ministro de Economía, que nos puede gustar o no, pero es así, de gestionar para todos. Por eso, a esta medida también va a venir medidas para los informales, para los trabajadores que tienen un rango menor en cuanto a ingresos, todo tipo de ayuda. En la medida que el barco, repito, cuando hay un ejemplo que nuestra nación es un barco, nuestro Estado, llegue al puerto lo más ordenadamente posible. Ya venimos con algunas velas que perdimos, de 4 motores, 2 no Sí, funcionan. sin Hay duda. un plan... Algunos vienen colgados en una soga en el agua, no es que todos van en el Sí, no, pero ¿por qué se camarote, en empieza por primera ahí? clase. ¿Por qué crees que se empieza por ahí? Que es lo que un poco No, marcaba no se Mariano hoy empieza, del es una descontento. continuidad. Yo estuve en Tucumán el viernes. Bien. Y vi cuando el ministro de Economía firmaba convenio con determinados gobernadores, quitando retenciones para determinados tipos de exportación que hace Tucumán, por ejemplo, limones, cítrico Entre Ríos, otro tipo de Las productos, regionales. otras provincias que tienen valor agregado y que le sirve a la provincia para generar más recursos. Se va permanentemente tomando medidas, al punto, te repito, que muchas veces uno que está dentro del gobierno no se entera. Chino. Entonces yo te decía lo de las paritarias. Sí, sí, sí. Yo me enteré porque me lo contó Kelly Olmos, Claro. de la cantidad de paritarias, incluso el monto de ingresos de algunos gremios muy importantes. Tampoco ignoro que otros, el sueldo, como bien dice usted, no está a la altura de lo que debería tener un trabajador para llegar a fin de mes y que a veces lo llegue. Digo una cosa cortita, perdón, May. Esto tiene un tinte político también. Si querés, no electoral, pero político, la base histórica del peronismo y de este gobierno es el trabajador formal y sindicalizado. Más allá de que hay barriadas y vos tenés un montón de votos, a ver, vos lo sabés, hay un montón de votos de trabajadores sindicalizados que se fueron con Milei, en parte por esta situación. Yo tengo amigos que pagaban primero impuestos a la hacemos ganancia en este Hacemos contexto. política, obvio. Esto Entonces es lo que política. digo es, una discusión no puede anular a la otra. Que la mayor parte de los trabajadores no tenga acomodado el ingreso porque hay 120 de inflación, no tiene que ver con que la corrección del impuesto a las ganancias se haga. No tiene nada que ver. O sea, las cosas se tienen que hacer a la vez. Ahora, vos necesitas espalda política para hacer esas cosas. ¿Cómo le van a pedir al gobierno que no puede
no pudo pasar la ley de Vicentina al principio del gobierno. No puede lograr, porque ¿sabés cuál es el cálculo más fácil? Si vos le cobrás ganancias a los que hoy pueden pagar y no pagan, vos resolvés no solamente eso y el impuesto a las ganancias, sino que financiás, incluso sacás retenciones a las exportaciones. Si vos le cobrás a los jueces y a los sectores que no pagan, hoy recaudás para evitar que Argentina tenga que poner retenciones. Pero para esas cosas necesitas espalda política. No es que vos estás con la cuenta del Cada almacenero y vez que se intentó a ver, fue hay un 7 fracaso. millones, ¿cuánto le podemos dar a cada uno? ¿Cuánto querés vos? ¿70 lucas? Bueno, Bueno, pero 70 lucas para todo. Así no eso funciona que vos el Estado, decís muchacho. es el nudo, el key de la cuestión. Ese es lo que estamos discutiendo. Argentina hoy necesita, después de transitar lo que transitamos en los últimos 7, 8, 10 años, construir una nueva jefatura. Hoy está en un proceso de transición. Claro. Massa es el jefe de la coalición, no, es el candidato. Está construyendo conjuntamente con todos los sectores, vos lo viste, estaban en el palco, sectores del sindicalismo, CGT, CTA, sectores de la Cámpora. El jueves va a haber una actividad con organizaciones sociales, tuvo fin de semana con gobernadores, senadores. Digo, está tratando de construir una coordinación, si querés, de acá a octubre para entrar al balotaje, ver que hagamos la mejor elección, ojalá podamos ganar, de mínima entrar al balotaje y después ir construyendo un liderazgo de cara al balotaje para el 10 de diciembre, si nos toca ganar, Pero que ahí es, vos que es nombrabas- muy difícil, pero no es imposible, y es posible que ganemos, se acabe un poco, acá digamos, acaba una etapa, es el peronismo ortodoxo, el peronismo del interior, el peronismo del AMBA, el kirchnerismo, esto, aquello, y construir una política que beneficie a los argentinos, porque gane quien gane, incluido Sergio Massa, si no construimos un gran acuerdo sobre la racionalidad y el valor, no para administrar la crisis, para resolverla, y este es el problema que estamos tirando desordenadamente, resolverlos definitivamente, dentro de 6 meses me vuelven a llamar y estamos hablando más o menos Sin de lo duda. mismo. Mayra. Ahí vos nombrabas a los gobernadores que estuviste en Tucumán, hoy, bueno, los gremios que estuvieron acá Que también estuvieron en Plaza de Tucumán. Mayo, que también estuvieron. ¿Hubo algún tipo de reto o de autocrítica de los gobernadores o de los gremialistas? Porque se quedó como sobrevolando la idea de que no habían trabajado lo suficiente por la campaña de Massa. Mira, las reuniones fueron muy francas. Están los discursos que incluso algunos trascendieron en los medios. Después están las charlas informales, que había varias mesas, hubo varias actividades, hubo 4 actos y en medio desayunos, charlas de parado al costado con una empanada, con una copa de vino, charlando, caminando. Siempre tú. Esas son las mejores Y charlas. todo, De ahí salen los- y todos tenemos en claro que, por supuesto, que si Milei sacó los votos que sacó, nos hayamos descuidado o no, es porque no hicimos las cosas bien. Porque incluso Juntos por el Cambio y nosotros, en una elección muy pareja, porque vos tenés 29, 28, 27, es decir, estábamos todos en un rango de paridad, con un ganador que fue Milei, segundo Juntos por el Cambio, tercero nosotros, es porque la política en sentido tradicional no ha hecho bien las cosas, sino nuestra sociedad o un sector importante, sobre todo pibes y sobre todo en barrios humildes, no hubiesen votado a Milei. Entonces nos Respecto tenemos que hacer del- cargo de eso. Respecto Y eso, del... perdona, para hacernos cargo, lo primero que tenemos que hacer, en vez de descalificar, enojar, ni insultar, es escuchar. A ver, ¿por qué está pasando lo que pasa? Para poder entender, porque si yo no escucho y la trato de convencer a ella, lo único que veo, a lo mejor la consolido en el voto que tenía. O no iba a ir a votar y va a votar y vota en ¿Y contra. están a tiempo, Chino? Sí, si escuchamos, somos racionales y tenemos sensatez y entendemos que el tema es el bien común, no cómo me posiciono, cómo te gano. Porque nosotros tuvimos la herencia de Macri, la pandemia, la guerra y la sequía, pero lo que más daño nos hizo fue la disputa nuestra así a cielo abierto. Si hubiésemos tenido una disputa, que es necesaria una coalición, porque no tenemos por qué pensar lo mismo, te enriquece una disputa, pero con racionalidad y pensando en los argentinos y no a ver quién le gana a la chiquita. Bueno, la estaremos mucho chiquita mejor. y el a ver quién le gana y el apoyo político que mencionábamos recién. En el Bueno, día eso me de parece hoy, que lo aprendimos. ¿Cómo? Esto lo hemos aprendido, por eso todo esto que se está haciendo en términos de unión formal, que después veremos si es una unión en lo esencial al momento que las papas quemen aún más, estamos en buen camino. Sí, Por eso pero yo ¿sabes soy a qué me optimista. refería, Chino? A otros funcionarios de alto rango político como José Luis Espert, que parece que no bancan la que hay que bancar y que ni siquiera se ponen de acuerdo con ellos mismos
¿Por Con qué? 4 días de diferencia. Porque uno cambia, ¿Qué uno hizo, evoluciona. Esper? Decir, mira, pasaron muchos años y Hace yo mucho que ahora me hablamos de paraba él. acá y ahora me paro de este lado, yo me confundí, limamos asperezas Sí. y ahora tengo esta bandera. ¿Qué pasó? ¿Cuánto de eso puede llegar a pasar en 4 días? No. Un montón para Luis Espert. ¿En serio? 4 días atrás, Espert decía lo siguiente respecto de la eliminación del impuesto a las ganancias. Mira, A ver. el impuesto a las ganancias de los trabajadores recauda menos del 0.2% del PBI. La nada misma. Es como el 90% de los impuestos nacionales, literal. Se pueden eliminar con un bajísimo costo fiscal. Hay que bajar el gasto público y acordar con provincias. La cumplió? inflación es lo más fácil de manejar. No solo Van a la no se cumplió, cabeza de sino los que pagaron análisis. el doble. No solo no se cumplió, sino que pagaron el doble de los trabajadores. No, pero quiero hacer una acotación a tu comentario. Sergio Massa, todos recordamos, en el 2013 formó el Frente Renovador. Sí. Se fue lo que era en aquel momento el Frente para la Victoria. Uno de los temas que Era lo llevó ganancia. a irse del Frente para la Victoria es que él decía que había que eliminar el impuesto a las ganancias. La pregunta En es, ese aspecto, ¿por perdón, qué ahora, perdón, si esto se podía Perdón, hacer antes? en ese aspecto, porque ahora es ministro de Economía, antes no lo era. Hace un año que es ministro de Economía. En ese aspecto, lo que no le podemos decir a Sergio Massa es que no ha sido coherente. Siempre fue un planteo, entre otros que tuvo, por eso se fue, que decía que los trabajadores no podían pagar el impuesto a las ganancias. Aunque yo, te quiero decir, teóricamente, comparto que es un Con impuesto Renault. progresivo, más allá que después habrá que discutir Obvio. en un país con otro tipo de ingresos, cómo se puede volver a rediscutir. Pero digo, Sergio Massa lo ha hecho, lo ha planteado. Y viene resolviendo, cuando vos venís resolviendo crisis, La pregunta venís, a ver, es como que en tu caso, Yo soy perdona, de las como- que piensan que el trabajo no tiene que pagar Está bien, impuestos, pero- el salario no es ganancia. pero quería respondértelo y decir, ¿por qué ahora? Porque vos venís resolviendo múltiples problemas. Venís negociando con el fondo. Está bien, pero el tema de... hace un mes fueron el resultado de las PASO, muy sorpresivo para la clase política tradicional, según Milei la Cámara. Al día siguiente se devaluó, se hizo un acuerdo con el fondo. Desde que apareció la plata del fondo, ahora es el plan campaña. Entonces, No, hay no es, una no- no pregunta... es el plan campaña, es casualmente que el fondo impone que nosotros ajustemos y el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina y Massa, ministro de Economía, hemos decidido que no Bueno, vamos a ajustar. Pero entonces, Porque ya ¿cómo con la inf- cierran las cuentas? Con la inflación que tenemos y con las dificultades sociales que tenemos, que ustedes A la mí me conocen, encanta que no se ajuste, pero Bueno, ¿cómo pero cierran las cuentas? escuchá mañana o pasado, mañana seguramente habrá una declaración del fondo. ¿Nos está dando una expectativa, Chino, de las medidas y todo? No, pero es muy simple. ¿Ustedes vieron la declaración del fondo hace 10 días o 8 días? Críticas hacia este gobierno, que bueno, mañana va a haber otras declaraciones. Bueno, y sacó críticas. comunicado a EA también. Bueno, pero está bien. Mañana el fondo va a criticar esta Estoy seguro, política. porque no está de acuerdo con esta decisión. No está de acuerdo con esta decisión porque el fondo piensa a la Argentina en función de sus beneficios. Y nosotros lo que tenemos que gobernar es pensar a la Argentina en beneficio de los argentinos. Después, de acá al 10 de diciembre, lo que tenemos que hacerlo con la mayor racionalidad posible, pero pensando en los 47 millones. Por eso te digo, vos estamos analizando hoy esta medida, pero no es la única medida. Va a No, haber otras medidas, ya ha hado otras Además hay medidas. otra... Bueno, bien, Y estamos todas expectantes. tratan de Debate- buscar compensar. A ver, ¿por qué digo que... ¿Resuelven todos los problemas y dejan a todos conformes? No. Ni resuelven todas las medidas ni todo el No, mundo pero queda conforme. este Y es un muchas críticas debate- son válidas, pero nosotros tenemos la obligación de hacer todos los días. Este debate es un debate hipócrita en general, no el de acá, en general sobre el tema de ganancias. ¿Por qué lo digo? El 90% de los medios de comunicación están todos los días del año diciendo que Argentina tiene una carga impositiva que es insuperable. Digamos que acá vos vas caminando y te cobran un impuesto por caminar. Ese es el discurso en Argentina. Está la agenda instalada en que hay que bajarle impuestos a las empresas. Ahora, aclaro de nuevo que estoy a favor del impuesto a las ganancias. Vos decidís subir el mínimo no imponible y hay gente que está hablando de que se desfinanció el Estado. O sea, estamos en un debate de desquiciados. Y en un debate donde la gente dice, no quiero más el Estado, Milei sacó 30 puntos y todo el mundo le reclama guita al Estado. O sea, todo el mundo se pregunta por qué no le da, o sea, por qué le da a un sector y a otro no. O sea, ¿entendemos el debate en el que estamos? Si Sí, no, este es un totalmente. mundo raro. Digamos, hay gente que no quiere al Estado que está pidiendo que le den guita. El debate se acaba cuando las medidas son en favor de los Bueno, trabajadores. por eso Cuando digo. pasa eso, el debate es estéril y en realidad después viene a cierro atender con una cosa intereses de cortita. sectores más pequeños. Lo que decía Facundo es cierto, digamos. Lo que el gesto político de esta medida es doble. Una es poner a la oposición que te dijo que te iba a votar la ley, ahora no la va a votar.
Eso es un triunfo político. Y el segundo es haber instalado el tema en la agenda. Estamos discutiendo, hasta hace un rato estábamos discutiendo la posición de Malvinas de Milei. Y ahora la agenda de ganancia te copa el debate. Por lo menos logra instalar un tema que está vinculado con algún punto de contacto social. Todo lo que estuvimos discutiendo hasta ahora no tenía nada que ver. Ni la dolarización, ni lo bimonetario, ni la venta de órganos. O sea, No, nada esto es tenía que ver. tangible. Me psicoanalizo. Dígame, doctor. No, pero digo, Doctor, sí. sería bueno que lo vea un psicólogo. Porque él dice, vos sos psicólogo, ¿no? Le dice a... No quería responder el colega Vos sos psicólogo. además. ¿Cómo pueden pensar que yo puedo apoyar a dos candidatos? Lo que está diciendo es que apoya a dos candidatos. Traigan un buen psicólogo. Lo agarra mañana, un congreso de psiquiatría y se analícenlo, frotan porque las lo que manos está entre Lo todos. que está Chino. diciendo es que apoya a dos candidatos. Y Primero que no hace esa aclaración. Además, todos sabemos que ciertamente está jugando con dos candidatos. Así que, Claro. por más que diga lo que diga de Burri, también está jugando con Milei. Bueno, recién hablábamos de las medidas tangibles, los papelitos en el aire que son la dolarización, el bimonetarismo, el multimonetarismo, y hoy hablábamos de una medida practicable, la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Y en el día de hoy se conoció una carta firmada nada menos que por 170 economistas que da de lo que acabamos de compartir para cerrar. No, me quedé pensando, asocio lo que dijo Bullrich en Santa Fe, en Rosario, y las relaciones de Milei, ¿no? Bullrich dijo, hay que eliminar el kirchnerismo. Y Milei, además de enojarse, anda con su motosierra y te plantea la destrucción. Y esta crisis que tiene Argentina, que es muy grave, todos coincidimos, después podemos diferir las causas, etcétera, etcétera. Y las soluciones, lo que sí sabemos que requiere son un presidente, un gobierno integrado por mujeres y hombres valientes y con templanza, con responsabilidad. Acá no hay que destruir, acá hay que construir, hay que reconstruir. Acá no hay que eliminar, acá hay que sumar, hay que acordar. Por eso yo decía, yo no quiero entrar en el debate peronismo, kirchnerismo, radicalismo, porque lo que hay que pensar en términos de argentinos. El que gane va a tener que convocar a los mejores, incluso que hoy pueden estar en la oposición o podemos tener diferencias, en la medida que piensen que el bien común es lo que nos puede unir para discutir nuestras diferencias. Por eso a mí lo que más me preocupa de Milei no es lo que dice de la dolarización, que en realidad, yo no soy economista, pero es endeble, hasta Cavallo lo cuestiona, que es su... Milei dice que lo admira. No le hace caso. Es su ídolo. Lo que me preocupa es su equilibrio, su templanza. Le falta sensatez, razonabilidad, sensibilidad, empatía con los que no solamente piensan como él, sino que a los que él percibe diferente. Un gesto humano. Ese es el tema que más me preocupa y que empiezo a percibir días atrás, charlando con 3 o 4 señoras muy humildes de un barrio del Gran Buenos Aires, evangelistas las 4. Señalo de evangelistas porque he escuchado por ahí que algunos muy sueltos de cuerpo dicen los evangelistas apoyan a Milei. Sí. Un disparate absoluto. Estaban horrorizadas y con miedo de que Milei pueda ser presidente porque les genera miedo, les genera temor. En muchas personas no es un problema ni siquiera político ni de ideas. Nosotros necesitamos seriedad, templanza, podemos diferir, podemos discutir, podemos cuestionar. Pero si no entendemos que salimos todos juntos, cuando digo todo no es el 100%, será el 70, el 65, pero muchos para poder sacar a esta Argentina lo más rápido posible, que no es de un día para otro, en que el salario alcance, en que la inflación baje, que estemos seguros, que la pobreza baje. Si no, Sin duda. gane quien gane, no tenemos destino. Sí. Facundo, hay balotaje. Es muy probable que haya ¿Entre quién y balotaje. quién? Bueno, de vuelta, los números que aparecen hoy en día hablan de Javier Milei y Sergio Massa. Quien parece que está más retrasada es Patricia Bullrich para poder entrar en el balotaje. Y ahí ganamos en el alargue con Sergio Massa. Te lo dijo el chino, ¿eh? No, y se está haciendo un partido largo. Creo que la estrategia del gobierno es hacer un partido largo. Y bueno, estas medidas que estuvimos discutiendo en el programa tienen ese objetivo, ¿no? Alargar el partido, estirarlo y después que vaya a una discusión de modelo de país, de modelo de economía y de futuro. Yo creo que si van Massa y Milei, Patricia va a pedir el bar. Muchas veces, ¿eh? El bar, ¿Te el gustó bar, el chino ese? Ya te hicimos reír. Muy bueno. ¿Me corto o vela? Uy, nos vas a meter en un despelote. Si es largo y vamos a penales, ya sabemos, ¿no? Quién tiene que atajar.
Si es Facundo, largo y muchas van a gracias. penales, Esa fue la tenemos invitación. que- Gracias por venir, Chino. Gracias por Batalla venir. tiene que atajar. No. Milei no era. Ah, el Dibu, el Dibu. Miguel, ¿Milei no era arquero? Oh, ahí tenés, toma pavo. Toma pavo. de Chacarita. Chaca nomás. Acá cerca. Muy bien, pasaron 22 minutos de las 11 de la noche. Hacemos la primera pausa en este lunes. Es breve, ya volvemos.